Qué bueno verse es presentado por PF Alimentos, Acer y Pedidos Ya. Porque en la vida no hay nada mejor que escucharse, que sentirse, que verse. Por eso digámoslo fuerte, ¡qué bueno verse! Por radiozeta.cl. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, estimados Zatulios? Bienvenidos a un nuevo encuentro, a una nueva conversación. En estos tiempos de pandemia, nos hemos dedicado a la instancia de conocernos desde otros lugares, de conversar desde otros lugares, de buscar incluso nosotros mismos otros lugares para conversar. Así que aquí estamos. ¿Cómo está, amigo Rodrigo? Yo bien. ¿Bien? Tenemos al invitado listo, está sin video, ahí se está. No sé qué sucede con el video, me dice acá que no se puede conectar, o sea, no sé qué pasó. Dice cannot start video, dice. No sé qué puede ser. Te estamos escuchando, sí. Sí. Te escuchamos, Carlos, pero te vemos en la penumbra absoluta. Pero está bien, hay maneras de enfrentarse a la vida. No sé si quieren, puedo reiniciar todo para intentarlo de nuevo. Yo te recomiendo que te veces, salgas y vuelvas a entrar. Y a veces es que tiene que aceptar la cámara, el computador, todos esos temas. Sí, primera vez que me pasa esto, no sé, que salgo y entro de nuevo, a ver qué pasa. Sí. Vale, compañero. Dale. Son cosas de Zoom. Son cosas de Zoom. El mundo Zoom. El mundo Zoom. Oye, este mundo Zoom, weón. Se han aparecido una cantidad de cosas en el mundo Zoom. ¿Y tú, Rodrigo, cómo estás? Cuéntame un poco, hemos hablado poco, weón. La vida, cómo nos tiene. ¿Sí? Sí, ¿Está bien, compañero, usted, la está familia? tocando la puerta, Carlos, de nuevo. Ahí estamos. Aceptando. Está tocando la puertita. Sí. Sí, hemos hablado poco. Aquí, po. Confinado, trabajando desde la casita. No está pasando. No tenía imagen, Carlos. Yo creo que es el computador que a veces tiene esas mañas que, ¿cachai? Que hacen así como que uno tiene que aceptar o reiniciar el computador para que acepte la imagen. Sí. No, sí, Pero, acá está aceptado. no, me refiero al computador de él. Ah, ¿Cachai? He escuchado eso, que a veces pasa eso de que sí. es el computer el que hace ese tipo de juegos. ¿Tú cómo has estado, Pato? ¿Cómo es la vida en el campo? La vida en el campo, la vida pandemiada. Pandemia. Está bueno, weón. Sí. Está bonito, ha estado como bien agradable. Y onda campestre, ¿cachai? Que uno el campo te cambia el ritmo. Pero de todas maneras, pues bajé Te las cambia el revoluciones. biotipo. La gente que está ahí escuchando, que vive en el campo o que vive muy cerca de lo natural, sabe que el biorritmo cambia. ¿Y sabes lo que me di cuenta? Algo maravilloso, que lo había perdido en Santiago. ¿Ya? Que lo tenía muy poco en realidad. Es cuando tú vayas a un local a comprar y te quedas conversando con la persona 5 minutos con el Claro. dueño. Claro. ¿Cachai? Sí, pues. Y como que todo es importante. ¿Y cómo está usted? Bien. ¿Y la familia así bien? Y ahí ¿Y qué va a comprar? Que quiero comprar pancito. Que está comiendo pancito. Lo que pasa es que el pan es súper importante, comerlo, todo. Y ahí Y va. empiezan unos diálogos, weón. Interminables. Son maravillosos, weón. Que yo los había perdido absolutamente de mi vida. Vida de campo, tienen otro ritmo. Otro ritmo, otro biotipo, otra energía, y de alguna manera es parte un poco de la vida. Yo diría que de gran parte de Chile, que la gente, o que hemos vivido más urbanizado, tendemos a perder. Ahí tenemos a Carlito. Tenemos a Carlito. Dejémonos de rellenar nosotros dos, Pato, que aquí la estrella es Carlos. Estábamos hablando. Bueno, pues Carlos, ahí sí te veo. Buena. Puta, gracias por la invitación, pues. Todo bien. Sí, pues, no, y gracias a ti por aceptar, y gracias a ti por conversar. Y estábamos hablando, para orientarte, de la vida de campo, que yo me vine al campo ahora, ¿sí? Bueno, qué bueno. Fui a Santiago y me vine al campo. Entonces,
le estaba comentando a Rodrigo que una de las cosas más bonitas, o el más bonito descubrimiento que he hecho en este último tiempo, es que cada vez que voy a comprar a algún local acá, porque yo vivo en la zona mucho más rural y tengo que bajar como al pueblo, y cada vez que voy al pueblo me tengo que quedar conversando como 5 o 10 minutos con cada persona que compro, porque la gente le gusta conversar. Bueno, es una costumbre que hemos perdido por estos lados. Pues. Claro, está bueno eso, es una costumbre urbana que se ha perdido mucho. Entonces, hablábamos de eso. Bueno, Carlos, te agradezco mucho este espacio. Te cuento que para mí es muy difícil definir este programa como un programa de entrevista, primero porque no soy periodista, y básicamente porque lo que me interesa no es sacar cuñas, sino que me interesa es un poco conocer y conversar y de alguna manera redescubrirnos en la conversación, ¿cachai? Darse un espacio para redescubrirse en este espacio de conversación. Y quiero partir de una cosa que estaba viendo un video en YouTube tuyo que me llamó mucho la atención, que ya me había llamado la atención desde lo que pasó en Instagram, que ahí lo descubrí, que es Translúcida, que me gustaría pedirle a Rodrigo, no te vayas, que escuchemos un pedacito de un momento, porque ese momento quiero que sea... ¿Quieres escucharlo o quieres verlo? Esa es mi pregunta. No, quiero escucharlo. Ya, perfecto. Escucharlo y para tener ese impulso para conversar, porque me llamó mucho la atención y me parece que tiene que ver mucho con lo que está pasando ahora, con nuestros tiempos. Hola a todos. Espero que se encuentren bien, que se estén cuidando. Estamos viviendo momentos muy difíciles, de mucha angustia, de mucha incertidumbre, mucho sufrimiento. Pero dentro de eso, intentando encontrar algo de oxígeno existencial, por decirlo, podemos decir que sí, que es un momento que probablemente no se va a repetir en toda nuestra existencia. Y desde estos momentos, ¿cierto?, aparecen reflexiones que son distintas a los que aparecen en la normalidad, ¿cierto? Aparecen sentimientos, sensaciones. Estamos mirándonos de distintas formas, estamos comunicándonos de otra manera, tenemos una conciencia personal distinta, una conciencia social distinta, está apareciendo un sentido de comunidad, de colectividad que estaba perdido, ¿cierto?, en la competitividad, en el individualismo. Hay muchas ganas de entender lo que está pasando, muchos análisis, ¿cierto?, mucha inteligencia dando vuelta. La expresión artística viene de otro lado, se maneja en otro plano, ¿cierto?, desde la intuición, desde el instinto de supervivencia en ocasiones. Y la música dentro de eso, ¿cierto?, no depende de tu raza, de tu color, de tu idioma, de tu territorio. Comunica de manera bastante universal sensaciones y sentimientos muy reales entre los humanos. Entonces vamos a compartir música, 3 temas. El primero se llama Viento en el Corazón. Gracias, Rodrigo. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está ahí? Ahora sí. Es interesante volver a escucharse, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, nada, es lo que siento y nada, sí, escucharse es interesante. Pero es lo que siento realmente que está pasando en estos tiempos, bueno, porque son realmente tiempos que no van a suceder nuevamente, son tiempos únicos en la historia de la humanidad, creo. Creo que no nos damos cuenta de eso, no es porque estamos muy metidos en esto todavía, ¿cierto? Y tenemos un día a día que nos quita espacio mental como para tener reflexiones con perspectiva, qué sé yo, pero sí creo que en algún minuto nos vamos a dar cuenta que es un tiempo muy especial, muy distinto, y que dan ganas de escudriñar bien todo lo que sucede en nuestro interior y en términos de sociedad, digamos, de comunidad,
qué es lo que está sucediendo en este tiempo para aprender, para sacar lecciones de todo esto y evolucionar. Claro, y bajo ese criterio tú mencionáis algo aquí que a mí me llamó harto la atención, que tiene que ver con que de alguna manera este tiempo nos ha dado una oportunidad para revisarnos, una oportunidad también para revisar un tema que tal vez yo creo que le ha hecho harto daño a la sociedad en este último tiempo, que tiene que ver con el individualismo, que hemos funcionado mucho de manera individual, hemos funcionado mucho de alguna manera a codazos con el otro. Entonces, esa reflexión que abres tú del punto de vista de que tal vez este tiempo abre esa oportunidad para poder ver las cosas de otra manera. ¿Tú sentís que eso es prioritario para ti, Sí, la manera como tú te relacionas? Por supuesto, yo creo que o sea, como sociedad hemos estado siendo educados en una cultura, ¿cierto?, en que el individualismo, ¿cierto?, como dice Maturana, para que te vaya bien a ti tiene que irle mal a otro, ¿cierto? Y nos comportamos así, ¿cierto? Porque es una cosa que, por una inercia cultural que traemos, y porque así nos enseñaron, así aprendemos, ¿cierto? Nos sacamos, no sé, dejamos el cuero trabajando para poder sostenernos y nos han enseñado que la compensación para el trabajo de no sé, por una familia que es de la, no sé, que le cuesta sobrevivir, ¿cierto?, que trabajan duramente toda la semana para poder levantarse y poder optar a, no sé, a una mejor calidad de vida, una mejor educación para los niños, qué sé yo, todo eso. De alguna manera inconsciente nos han vendido que, o sea, o no hemos sido enseñados en esta idea de que trabajar toda la semana para eso puede tener una compensación yendo al mall comprándose algo, ¿cachai? A ese nivel hemos sido educados. Entonces yo creo que estos momentos que desmantelan todo eso o que despejan todo esa, que sacan esos patrones de conducta de nuestras vidas y nos muestran ciertos espacios nuevos, como esto que tú estabas mencionando, que vas a comprar algo y te detienes a hablar con personas con las que te encuentras. Es un espacio distinto, un espacio nuevo, ¿cierto? Que nos saca de esta como especie de automatización en la que estamos, ¿cierto?, en busca de este éxito que se manifiesta en bienes materiales más que en bienes espirituales, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Antiguamente los hombres ricos eran los hombres que exhibían sabiduría, no los hombres que exhibían dinero por montones o castillos, ¿no? O sea, es curioso cómo cambian las sensaciones, ¿cierto? Entonces creo que estos momentos abren espacios que antes no distinguíamos porque estamos acostumbrados a ciertos patrones, ¿cierto?, de conducta. Por ahí alguien decía que una de las cosas que ha aparecido ahora es este espacio que habla de la incertidumbre, ¿cierto?, porque hay una cultura, ¿cierto?, que sobre todo con la tecnología que se ha desarrollado tanto, que tenemos patrones que sabemos lo que va a suceder siempre. Si queremos llegar a tal lugar, sabemos que tenemos que hacer esto, apretar esto, qué sé yo, buscar esto otro, y vamos a tener un resultado predecible. Tenemos patrones como para hacer todo. Y una de las cosas que ha dejado esta pandemia es que la incertidumbre, o sea, que esa certeza en la que estamos acostumbrados a operar, ¿cierto?, desapareció. Entonces, ese puro hecho de que aparezca incertidumbre ya es novedoso y que quedamos medio así como desconcertados, pero bueno, en términos, por ejemplo, de expresión artística, ¿cierto?, en términos de procesos creativos, son momentos súper interesantes porque la incertidumbre te lleva precisamente a espacios más experimentales.
Entonces ahí puedes entrar a reflexionar o puedes sacar cosas, ¿cierto? A partir de lo que sientes en tu entorno social, en tu entorno personal, qué sé yo, que son distintas porque están descolgadas de estos patrones cívicos, qué sé yo, o sociales más que cívicos, en los que estamos acostumbrados a vivir. Oye, Carlos, no sé si te fijaste, pero que me fui un ratito porque este mundo, estábamos conversando al principio, me fui un ratito porque se cayó el internet y me conecté al tiro con el celular. Para que, Sí, estoy ahí articulando. claro, así que, oye, estamos, del punto de vista de las colaboraciones, lo que quiero contarle a la gente es el audio que escuchamos al principio es de un proyecto que se llama Transmisiva, ¿cierto? Sí, Transmisiva, sí. Sí. Es un proyecto que partió por un encargo una pedida del Museo de la Memoria de poder contribuir con algún tipo de presentación desde la casa, ¿cierto? Desde el confinamiento. Y dentro de eso, y bueno, sintiendo desde siempre que no se me da mucho lo del cantautor, ¿cierto? Con guitarra frente a un celular grabando, tratamos de buscarle una vuelta distinta a la manera de hacer eso y hoy nos entusiasmamos con Gaspar Antilo, que es el director de esta película, Nadie sabe que estoy aquí, con el que hicimos muy buenas migas haciendo la música de la película, donde está esta canción que también ha resultado que ha tenido un impacto ahí insospechado. Entonces nos entusiasmamos los dos en buscarle una vuelta a esto y terminamos haciendo esta presentación de 20 minutos que son 3 canciones y que tiene estas reflexiones entre medio, que era parte un poco de la pedida que hacían desde el museo. Y finalmente lo que resultó nos dejó tan entusiasmados que nada, decidimos hacer una especie de temporada con 3 capítulos. De hecho, hoy día se va a lanzar el segundo capítulo para la prensa. La próxima semana va a estar disponible al público en general. Y tenemos esta idea, claro, este segundo capítulo es con la banda El Dolor, que es la banda con la que he estado tocando El Resplandor, el disco que grabamos nuevamente con esta banda precisamente, y editamos el vinilo. Y el tercer capítulo, la idea es que sea con los electrodomésticos y nada, pues nos hemos entusiasmado harto con este proyecto también de Transmisiva. Sí, es muy interesante el tratamiento. A mí me llamó la atención el tratamiento porque primero por la sensación de cuando uno piensa en misiva, piensa en una carta que te están mandando desde algún lugar, ¿cachai? Entonces, y yo lo sentí así como una carta que me venía de lejos y una sensación, sobre todo con el primer capítulo me pasó una cosa muy extraña, bueno, no sé, yo siempre he estado muy conectado con la música electrodoméstico, ¿cachai? Desde bien pendejo, y de alguna manera hay ciertos sonidos, hay cierta sonoridad y hay ciertas cosas que a mí me llaman mucho la atención o que me mueven mucho, ¿cachai? De hecho, antes de la entrevista me estaba acordando justo de un momento muy especial que era en la Villa Portales, acostado ahí en Villa Portales, en un departamento. Mi primo tenía una radio gigante, me acuerdo de ese tiempo, y nosotros escuchábamos el primer disco, Viva Chile, pero a todo chancho, y era bien impactante para la gente, para los vecinos, porque incluso una vez nos tocaron así como diciendo, ¿qué están escuchando? ¿Qué es eso? O sea, como estamos hablando a fines de los 80, entonces es una situación, y me pasó con Transmisiva, que tiene una sonoridad bien rara, tiene algo como y tiene una sensación muy extraña, como cuando tú escuchaste por primera vez, no sé, a Major Tom de David Bowie, imaginándoselo en el universo, cuando uno escucha, ¿cierto?, a David Bowie, ¿entendí? Una sensación como que viene como un mensaje que te mandan de otro lado. No sé si
Cuando tú planificáis o pensáis en las cosas, ¿te lanzáis nomás, te tiráis o visualizáis algunas imágenes que tú queréis provocar? No, en general los procesos creativos son bien intuitivos, no pienso en nada. O sea, de hecho, una de las cosas que cuido es no adelantarme a eso, no meterle inteligencia, porque la inteligencia creo que no le hace muy bien a los procesos creativos. Te ponés al calculador, o sea, si llegáis a abrir la puerta de qué es lo que la gente espera o Claro. que quiero producir este resultado, si llegáis a abrirla así esa puerta, te podéis meter en líos tremendo. Entonces creo que, como hablábamos antes, lo interesante de los procesos creativos es tratar de ser lo más porque uno escucha, o sea, a ver, yo creo que lo que aparece en los procesos creativos es como una, no sé, una mezcla dentro que aparece a través de ti, pero es de todo lo que tú absorbes, ¿cierto? Y en general me gusta saber todo lo que está sucediendo. Desde chico tengo esta tendencia a leer todo lo que se me pone por delante, los diarios, todos los días. Entonces, y también también hay una experiencia de vida personal, cierta, intensa, y creo que trato de encaminar los procesos en la música, ¿cierto? Al componer o al desarrollar ideas, es solamente como que de poner hacer una base, algo y tratar de ahí en adelante de escuchar la música, lo que la música te está soplando y lo que la música más que uno estar dirigiendo algo con inteligencia, con un plan, con una estrategia, es como dejarse llevar y para poder sorprenderse, porque nunca sé en qué va a terminar una canción, nunca sé qué letra va a aparecer, quién es el personaje que va a aparecer entre medio. Con esto de hacer música para películas, creo que inconscientemente ha aparecido una manera o un tipo de narrativa que hace que como que intente descubrir qué tipo de personaje es el que está diciendo algo o está, no sé, y que le dé alguna narrativa a la canción, no sé. Entonces trato de ser muy intuitivo en eso y, como te digo, dejar la inteligencia lo más lejos posible. Y en términos de transmisiva, pero por ahí, claro, hay hartos comentarios así, o sea, alguien puso por ahí que como lo que tú estabas diciendo, que le parecía que era un mensaje que no sabía si venía del pasado o del futuro, pero Eso es lo que pasa con Transmisiva. Eso es lo que pasa, sí. Esa es la sensación, tiene una sensación de mensaje atemporal, que me parece interesante. Sí, eso es muy bueno. Ahora, estoy completamente de acuerdo que uno no es bueno ni pensar, ni planificar, ni elucubrar los resultados. Es mucho mejor meterse en los procesos. Y bajo ese criterio, Carlos, ¿qué significa para ti meterte en un proceso como personal, ¿cierto? Absolutamente como una canción para Carlos Cabezas, y en un proceso, en este caso, como Nadie sabe que estoy aquí, que es un proceso por encargo. ¿Cómo funciona tú en esa relación? Sí. Bueno, son obviamente situaciones bien distintas, los espacios creativos son bien distintos, ¿cierto? Pero para poder trabajar al servicio de una idea ajena, ¿cierto? Al servicio de un encargo, con el tiempo te das cuenta que es bien importante tener ideas propias bien claras también, o bien precisas, no sé, como que y entonces no es que porque en algún minuto te plantean esta duda de que si estáis trabajando al servicio de ideas ajenas, como que vaya a perder tu identidad, algo así, o que te va o hasta allá a lo más extremo, como que te estáis vendiendo poco menos cuando trabajas una idea ajena. Con eso partí la adolescencia, cuando estáis bien talibán con tu visión de la vida y este cuidado extremo de no contaminarte con nada, así que, ¿no? Pero después aprendes eso, porque o sea, que trabajar, o sea, en la música
la mayoría de los grandes compositores han hecho música por encargo, nunca perdieron su identidad. Entonces tener miedo de perder la identidad por trabajar al servicio de una idea ajena creo que es un miedo que no resiste mucho análisis, porque eso tener muy poca confianza en ti mismo. Entonces, pero hay algo interesante que tú estás planteando ahí, que tal vez en la medida en que uno esté reforzado en uno mismo, ¿cierto? Que tenga un refuerzo en uno mismo, lo demás es consecuencia, no se pierde, al contrario, la posibilidad de ganar es mucho y la posibilidad de perder es demasiado poco. Claro, y no pierdes identidad, ¿no? En todo lo que haces va a estar tu identidad, ¿cachai? No te pone en juicio, en amenaza tu identidad, el trabajar a servicio de una idea ajena. Y al contrario, ha resultado con el tiempo que esto de trabajar para música, película específicamente, para situarlo más claramente, ¿cierto? Al final ha abierto espacios a los que jamás habría llegado solo, obviamente, y que también han permitido ampliar la visión o la sensación que uno tiene de lo que eres, o sea, la música y el arte en general, ¿cierto? Sabemos que el arte nos ayuda a entendernos mejor, y creo que en ese sentido el trabajar en estos espacios distintos también ayuda a entenderse mejor, ¿cierto? Para ponerlo concretamente en un ejemplo, haciendo la música de Negocio Redondo, esta película que hizo Ricardo Carrasco, Farfán, hace mucho tiempo, había la necesidad en un momento, en una escena en una casa de remolienda, por decirlo, de tener un bolero, ¿cierto? Algún tipo de bolero, de música que pudiera estar sonando en ese lugar. Y ya hay que hacer un bolero. Chuta. Con todo lo que tú hay, cuáles han sido tus gustos musicales, todo lo que hay desarrollado como ideas musicales propias, te piden hacer un bolero. Entonces tú decís, chuta, wow, el bolero, o sea, es un género al que tú le tienes un respeto enorme, ¿cierto? Porque es un género que ha emocionado a las generaciones anteriores, a tus abuelos. Entonces, chuta, te acercas ahí con mucho cuidado, con mucha delicadeza y con mucha humildad, obviamente, ¿cierto? A meterte en un espacio que no sientes de buena primera tuyo, ¿cierto? Y que te pone nervioso porque no sabes qué va a pasar ahí metiéndote en un lugar que a lo mejor eventualmente se te puede aparecer como que te estás metiendo en lugares que no te corresponden, un poco menos, ¿cachai? Que una cosa de respeto, así. Pero pasa que empiezas a meterte en ese espacio y de a poco te empezás a dar cuenta que te sentís bastante más cómodo de lo que pensabas que te ibas a sentir haciendo el bolero, y que de repente eventualmente aparece este bolero que has sabido sufrir, de hecho, ¿cierto? Sí. Y que terminó siendo como grabado con los electrodomésticos y todo, y claro, y te das cuenta después, o sea, la conclusión a la que llegas después es que como que toda esta música que escuchaste antes que fuera inconsciente, antes que te pusieras inteligente, la inteligencia no aparece aquí, ¿cierto? A los 10 años, 12 años, 13 años, cuando te empieza a gustar la música y empiezas a desarrollar un gusto propio por cierta música, por cierta estética musical, y te enamoras de la música, ¿cierto? Hay un momento en que te enamoráis de la música así, porque te cobija, ¿cierto? Te da un cariño que no sientes en la sociedad, te sentís medio raro en la sociedad porque, no sé, te vestís distinto, leís otras cosas, no sé, no cuesta nada sentirse marginado, ¿cierto? Socialmente. Y la música te acoge muy bien, ¿cachai? Entonces, pero como que la conclusión puede ser, ¿cierto?, de que todo lo que tú escuchas inconscientemente, ¿cierto?, en tu vida, también es parte de tu experiencia de vida y por lo tanto es coherente contigo y es parte de es parte de ti, ¿cierto?
porque yo sí, pues, escuchaba boleros, pues, ¿cierto? En la casa, en el libro se escuchaba música clásica, pero pucha, era la música que se escuchaba, entonces de ahí para adelante, pucha, te entusiasmáis, pues, y salió este disco bolero, él ha salido Sufrir. Ahí viene el disco bolero. Entonces, y eso a partir de música de película, porque, o sea, haciendo música, acabamos de editar la música del Chacotero Sentimental, la acabamos de editar. De ahí apareció Maldita, Pez, canciones que son importantes, ¿cierto? Entonces la música de película tiene eso, que primero que son es un espacio de formato muy distinto, es mucho más libre los formatos, ¿cierto? Pueden ser piezas instrumentales de 10 segundos hasta canciones. Entonces son espacios totalmente distintos que te producen exigencias distintas, y todo lo que sea exigencia es bueno para uno, ¿cierto? Todo lo que sean espacios que te vayan a producir asombro, ¿cierto? Son buenos, claro. ¿Cierto? Todo lo que sean espacios que te vayan a producir aprendizaje es bueno para el ser humano, ¿cierto? Tenemos esta idea cultural, ¿cierto? De que aprendemos en la vida hasta que salimos de la secundaria o hasta que salimos de la universidad, y ya, pues, y de ahí para adelante tenemos que poner en práctica lo que aprendimos. Pero yo creo que es inherente al ser humano el aprendizaje toda su vida, ¿cachai? Y siempre tener esa hambre de aprender cosas y esa curiosidad que no debería desaparecer nunca, y el asombro, la capacidad para asombrarse, ¿cierto? Creo que es importante mantener esas 3 capacidades hasta el resto de tus días, porque eso te da vida, eso te da existencia, eso, no sé, te da humanidad, creo. Claro, absolutamente. Humanidad, ya aparecen todos los conceptos, los discos, aparecen todos. Oye, sí, todos, obvio. Oye, y también aparece este nuevo proyecto que es la Orquesta del Dolor. Pregunto, hay una recurrencia que es bien profunda, que es bien marcada desde los electrodomésticos a pasando por todo lo que es Carlos Cabeza, a la relación con cierta melancolía, con conceptos como la melancolía, el dolor. ¿Por qué crees que se repiten muchos esos conceptos? ¿Cuál es tu relación con el dolor en el fondo? Sí, pucha, no sé. ¿Por qué querer hacer una orquesta del dolor? Del dolor. Que lo encuentro maravilloso, pero encuentro muy interesante y también me llama la atención porque de alguna manera uno vive muy relacionado con esos conceptos día a día, pero no les da un valor esencial, como diciendo, mira, sé que voy a poner el dolor en un valor esencial en mi vida, al punto que voy a armar una orquesta que se llama la Orquesta del Dolor. ¿Me entendés? Sí. Bueno, la Orquesta del Dolor es la orquesta con la que grabamos el disco, el disco de Ha Sabido Sufrir, sí. Ahora estoy trabajando con la Banda del Dolor, que seguimos ahí con el dolor. Ahí, no sé, hay cosas que no entiendo muy bien de dónde aparecen, porque está esta otra palabra, Dios también, que aparece mucho, y claro. No tengo idea por qué aparece tanto, porque realmente no soy cristiano ni católico, no tengo una religión, creo como en alguna, o sea, hemos sido enseñados un poco eso, no sé cómo aparece tanto eso, no sé. Son los misterios de la música, te diría yo. El dolor, pucha, bueno, los boleros hablan de ese espacio que es como, no sé, el dolor aparece después del amor. Creo que está de alguna manera vinculado al amor y como una contramoneda del dolor, o sea, contratapa del dolor, no sé. No entiendo mucho, la verdad. Creo que por eso hago canciones que tienen que ver con eso, para dar de entender. No sé. Pero creo que es parte, no sé, puede tener que ver con esta idea judeo-cristiana de la culpa también, no sé. Pero, no sé, puede ser que sea como la otra cara del amor. No sé, el amor es el amor, bueno, el desamor. Claro. Donde hay amor hay desamor, dicen.
Sí, donde pues, hay sí. alegría y dolor. Sí, es bueno Así tener que, todavía esos espacios que todavía no entendemos, como el amor no se, que es bueno que no se entienda porque tiene, no sé, pues, eh, ocupa la vida de las personas, o sea, es un espacio donde las personas eh, pierden esta certeza, ¿cierto? Hemos escuchado todo el tipo de frases de la distancia que hay entre la razón y el corazón, ¿cierto? Es bueno que tengamos espacios todavía misteriosos y que no sepamos cómo nos comportamos ahí y aprender de esos espacios. a mí me pasaba muchas veces escuchando canciones de los electrodomésticos que me sacaban de quicio, no entender, pero me generaban un espacio muy que tiene que ver con eso que tú estás hablando de la intuición, de decir, o de armar una propia historia para uno. ¿Okay? Yo creo que eso es súper importante. Creo Claro. que es muy entretenido escuchar o sea, las sensaciones que causa una misma canción en distintas personas. Cada persona, de acuerdo a su experiencia de vida, ¿cierto?, le da una lectura distinta y yo creo que eso es mucho más valorable que lo contrario, que es hoy se me ocurrió esta idea y voy a hacer una linda canción al respecto, ¿cachai? Entiendo. Que esa es la manera de, o sea, que por ahí es que se valora que sea intuitivo, ¿cachai? Porque muchas veces, no sé, pues los textos salen así a duras penas o salen, no sé, dicen las cosas como que las señalan, no sé, pero no hay textos narrativos así claramente, y porque todavía no se entiende mucho y aparecen, o sea, la manera de componer normalmente es como que arma un espacio sonoro y de ahí empieza a improvisar, ¿cierto? A jugar un poco con ciertas melodías que pudieran aparecer, y esas melodías de a poco se van convirtiendo en palabras, ¿cierto? Y la sensación de las melodías, la sensación de la música que va apareciendo va levantando algún tipo de personaje, como hablábamos antes, o de historia, ¿cierto? Por toda esta idea de querer de que haya intimidad entre el texto y la música. Todo esto viene de tratar de... A ver, nosotros aprendimos, o sea, hay una generación que aprendimos la música, que entramos a la música escuchando música de otros lados, música en inglés, ¿cierto? El rock, sobre todo. Y el rock tiene un ADN en el idioma, en el inglés, ¿cierto? Que tiene características específicas, es percusivo, tiene palabras cortas, ¿cierto? El fraseo tiene y todas esas características de ese idioma son una sola cosa con la música, con el rock, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer con esa estructura de fondo que tuvimos como aprendizaje, ¿cierto? Pasaba mucho que muchas canciones que se hacían de rock en ese idioma, o sea, perdón, en esa estética, en ese estilo, en ese idioma musical, por decirlo, el rock, ¿cierto? Al hacerlas en español quedaban cosas como raras porque eran como canciones hechas, da la sensación de que eran canciones que habían sido traducidas al español desde un inglés. Entonces siempre sentía que había una cosa que despegaba entre el texto y la música ahí. Entonces por ahí que inconscientemente llegué a esta manera de hacer las cosas que te decía, que es como tratando de poner la oreja ahí, aparece una melodía y la melodía de a poco se va convirtiendo en palabras. Entonces las palabras, qué sé yo, las consonantes de las palabras se van acomodando, o sea, las va diciendo la melodía, te las va soplando la melodía y van apareciendo estos textos que, por lo tanto, ahí sí hay una intimidad, siento entre el texto y la música, ¿cachai? Es como que la música va de a poco tirando el texto para afuera, ¿cachai?
Y eso creo que le da consistencia, ¿cierto? Y se siente como que es una sola cosa, ¿no? Hay una intimidad, entonces por ahí que todo lo que aparece en las canciones es bien instintivo, y eso genera, ¿cierto? Esto que hablábamos al inicio de que cada persona puede tener una lectura distinta. Entonces cuando no sé, yo creo que en general a los músicos, a los artistas en general, les dicen, puta, explícame tu obra, bueno, compadre, para eso hice la canción, porque eso es lo que tengo que decir. Estamos activando eso que hablábamos desde el inicio, lo que aparece en Transmisiva, ¿cierto? Que el lenguaje instintivo, el lenguaje del arte, esa es la gracia que tiene, porque te comunica desde la guata las cosas, ¿cachai? ¿Cierto? Entendiendo que el lenguaje racional ya no, porque ya estamos como sobrevendidos en ese plano, estamos como, o sea, no es que no, sino que siempre la inteligencia en algún minuto la va a usar, pero en la generación de una pieza, en un proceso creativo, creo que tiene que venir de la guata. Después ya podrás usar inteligencia, no sé, en la mezcla, no sé, en otro lado, pero creo que es bueno que aparezcan las cosas así, porque por lo que hemos estado hablando, porque gatillan distintas cosas en mucha gente de distinta manera, y eso lo convierte en una experiencia colectiva interesante, ¿no? Así me pasa cuando escuchaba algo así como amaneciendo en Bolivia, encadenado a una tagua, ¿qué está pasando en la orilla? Estoy perdiendo la espalda. Simula la espera del Creador, castiga las huellas del Redentor. ¿Ah? ¿Te acuerdas? Sí. Yo escuchaba eso y quedaba loco, decía, ¿pero qué es eso? Me pasaba un rollo, decía, no, esta es la historia de un drogadicto, esta weón está enfermo, el weón se está inyectando, se está metiendo coca, se está metiendo droga. Sí, sí. Bueno, parte de todas las historias. Te voy a contar una anécdota que tuvimos. Este es el momento de la anécdota. Todo lo demás es profundo, este momento es la anécdota. No sé si te acordáis, no creo que te acordéis, pero una vez la gente no lo sabe, que existía un lugar muy, muy bonito, muy interesante, y que a mí me encantaba también mucho, que era el Garage Internacional en Matucana, 19. ¿Te acuerdas de ese lugar? Sí, claro. Y en una tocata de los electrodomésticos, terminó la tocata, yo lo fui a saludar a usted, era más pendejo, lo fui a saludar al camarín que estaba justo atrás del escenario. Y fue muy bonita ese momento. Ahí estaba tú con Silvio y Ernesto. Y después ustedes tocaron esa noche, fue una tocata increíble, y después entraron los pacos. Y hacen una redada y se llenan a todo el mundo, y por esas cosas de la vida yo me voy con ustedes en un furgón. ¿En serio? Me voy con ustedes preso, no sé si preso, pero digamos detenido, ese es el concepto. Sí. Vamos detenidos, nos llevan ahí a un cuartel que había ahí cerca de ¿a dónde está este? Que está ahí en el centro, Santo Domingo, por ahí, que ahí nos llevan a todo el mundo. No sé si te acordáis de ese momento, ¿no? O sea, me acuerdo de que pasaba eso, porque que un par de veces, por lo menos, terminamos en esos cuarteles a propósito de nada, porque te llevaban sin ningún motivo, te llevaban nomás. No, nos llevaron sin ningún motivo, nos pusieron a toda la gente, y era y sabes que la imagen que yo me acuerdo era muy divertida, porque nos pusieron a todos en una fila, en una cancha, pero solamente un rato por control, y el espectro de personajes que estaban en esa fila, yo me acuerdo muy bien, desde punk, buenos vestidos de negro, unos medio hippie, un abanico de personajes, y que era el público de electrodomésticos de esa noche en Matucana. Sí, bueno, pasaron cosas interesantes en Matucana, pues ahí está esta tocata que coincidió con creo que era como una manifestación, era el cumpleaños de Pinochet por una parte, entonces claro. Santiago estaba a oscuras, y
creo que era la proclamación del lago, no sé, hay una manifestación importante en la calle Matucana también. Entonces, por otra parte, había una tripulación española que andaba filmando para la televisión española, andaban haciendo como reportaje en Latinoamérica de las escenas musicales, qué sé yo. Y ellos habían arrendado para poder tener buena iluminación para filmar todo esto. El recital habían arrendado una fuente de alimentación autónoma, un camión ahí para energizar, porque la iluminación necesitaba de más potencia eléctrica. Entonces, por ese motivo éramos los únicos que estábamos prendidos en Santiago. Entonces, y entra toda la gente, la manifestación en un momento se abren las puertas del galpón y entra toda esta gente. Puta, y nada, eran tiempos que, o sea, salía ahí con los pelos de punta, porque sabía que está en un momento, algo te decía que está en momentos históricos, así, momentos muy especiales. Claro, absolutamente. Y entonces tenía toda una épica y una mística, todo lo que sucedía por toda la parada en que andábamos buscando un espacio para respirar en ese tiempo. Es tan difícil de poder contextualizar estas cosas ahora, como están pasando las cosas ahora, pero realmente había momentos, o sea, ahora hay toque de queda, pero es tan distinto al toque de queda que había en ese tiempo. Es verdad. Eran momentos muy en que te la jugabas mucho, o sea, había gente de la generación, o sea, porque en Matucana nos juntábamos todos, pues, los pintores, los músicos, los actores, ¿cierto? Performers, entonces y colaborábamos todos también, por las puestas en escenas que hacíamos, eran porque éramos un grupo grande de gente que estábamos todos en lo mismo y nos ayudábamos entre todos y todos estábamos aprendiendo a hacer todo, no era, o sea, todo era un aprendizaje continuo, porque con los Electros nos empezamos a sentir músicos después del segundo disco, pero hasta ese momento siempre éramos como un grupo de amigos que estábamos haciendo cosas y yéndonos en esas ganas de poder buscar un espacio distinto, ¿cierto? En términos de la música, distinto a todo lo que estaba sonando en la música, porque todo este mundo adulto que nos habían vendido era de mentira, por cierto. Entonces era intensa la vida y era bueno vivir esos tiempos, porque te cargaba de ciertas convicciones y ciertas no sé, ciertas energías existenciales muy buenas, que no sé, que yo creo que te marcan un poco tu ruta de vida. Así que no, buenos recuerdos de eso, sí. Sí, se armó un espacio muy bonito. Yo me acuerdo con ella caminando en La Reina en la camioneta, en el auto, y veo pasando a Jordi Lloret. Jordi Lloret, que fue quien que gestionó el garage, el que era el... Sí, pues sí, pero él el que era el señor del lugar. Y en un impulso le grité, ¡gracias! Un impulso, ¡gracias! Y el tipo me queda mirando así como, ¿quién es este weón? Le digo, no, gracias. Y le digo, gracias por el garage. Y bueno, así como muy, muy agradecido. Sí. Tengo la impresión que en ese momento se fue para su casa así con su cabeza, todo lo que fue. Sí. Así que, oye, y hay un tema también muy importante en tu trabajo que me llama la atención también harto, y que a pesar de que uno podría pensar, pucha, Carlos Cabeza, proyectas, yo no sé si es así, Carlos, nosotros, pero proyectáis una cosa como muy de mucho trabajo individual, no individual, sino solo, más bien es el concepto, como de muy contigo, ¿cachai? Pero por otra parte, tenía una cosa muy intensa con las colaboraciones, con el tema de trabajar con gente. Tenía un proyecto con Pieratini que estuvieron haciendo, que es Cordillera, ¿cierto?
tenía a pesar de que yo te veo así como en ese espacio, así trabajando muy solo, tenía una cosa muy fuerte con ligarte con algunas personas y armar cosas. Sí, sí, bueno, yo creo que es parte a ver, de la experiencia de vida que ha habido también y el valorar eso, el trabajo colaborativo. En los 90 que instalamos este estudio Constantinopla, yo creo que la generación nuestra creo que se nutrió un poco de eso, el trabajo colaborativo. O sea, a ver, en la dictadura desaparecieron todas las grandes compañías, ¿cierto? Las discográficas se dejaron de hacer discos, todo eso se murió y estuvimos escuchando música en inglés por un buen tiempo, y el hecho de que desapareció la industria musical, al final lo que hizo fue que los músicos empezaran a meterse a aprender todas estas profesiones relacionadas con la industria musical. O sea, los músicos se convirtieron en managers, en ingenieros de estudio, en editores, qué sé yo, en todos los aspectos, pues. Entonces, eso hace que, por ejemplo, hoy día, ¿cierto?, el 98% de los discos que se publican son de la industria independiente, no son de las grandes compañías. Entonces, eso de alguna manera ha creado una industria independiente fuertísima y que trabaja basada en la colaboración, ¿cierto? En Constantinopla pasaba eso también, que a pesar de que cuando tú estás con tus primeros amores con la música, ¿cierto?, eres bien monógamo con el estilo, ¿cierto?, que tú adoras, el que sea, ¿cierto?, del que te enamoraste. Eventualmente te das cuenta que hay mucha gente que también está enamorada, ¿cierto?, de la música en general, que tendrán sus estilos distintos. Al principio, claro, tú decís, él hace rockabilly, está lejano a mí, él hace, qué sé yo, lo que sea, está lejano a mí, pero finalmente aprendes que hay algo más básico anterior a eso, que es el amor por la música, y termináis valorando la colaboración. En Constantinopla circulaba, no sé, Gabriel Livenzón, el Álvaro Enrique, el Silvio Berés, muchos músicos grabaron el primer disco, los Tiros de Gracia, los Pose Latina, 100, no sé, Jorge González, mucha gente, y al final terminábamos colaborando entre todos porque estábamos con esa energía de querer de generar nuestros espacios. Ciertos músicos que instalan un estudio es porque quiere hacer eso, ¿cierto? Y aprendimos todas las pegas relacionadas con eso, aprendimos a hacer producción musical, aprendimos a hacer ingeniería en el estudio, y creo que esa sensación de colaboración, de comunidad, es importante. Es una cosa que hablamos al inicio, ¿cierto? El individualismo que el libre mercado y estas estructuras económicos sociales nos han martillado, ¿cierto? Que nos tienen así mirando para adelante, no para el lado, ¿cierto? Y mirando para arriba, pero no para el lado. Nos aíslan, y no nos dan calidad de vida, no nos dan una existencia en que nos sentamos como humanos, como humanidad. Entonces, por eso, por ejemplo, volver a escuchar El Resplandor y acordarse de todo lo que pasaba en esa época ha sido tan interesante desde esta época, ¿cierto? Porque hemos perdido mucho de eso, mucha de esa sensación de colaboración, de comunidad. Y creo que es bueno recuperar eso, y espero que todo esto que estamos pasando, ¿cierto? Ya se reunieron 1,5 millones de personas en la Plaza de Dignidad, y ese puro hecho nomás ya sienta otra, o trae de vuelta una sensación que es una sensación que todo el mundo sentía en la guata, ¿cierto? Que ojalá no la expliquemos, sino que la sintamos nomás,
pero que sintamos lo importante que es para nosotros, ¿cierto? Como seres humanos, compartirnos, ¿cierto? Y la música yo lo entiendo así. Siempre en los recitales siento que estamos todos compartiendo una experiencia musical. No es que hay un grupo en el escenario transmitiendo direccionalmente algo, ¿cierto? En una sola dirección hacia un público, sino que es una ceremonia tribal, ¿cierto? Donde compartimos una música que aparece a partir de todo, de una experiencia, de la experiencia social que todos estamos teniendo, ¿cierto? Porque la música aparece ahí, no es un viaje privado, o sea, así lo siento yo por lo menos, y así me gusta sentirlo. Me gusta sentirlo como una cosa más ancestral, más tribal, ¿cierto? Tal como se siente la música, como canta la gente en los estadios, no sé, me gusta esa sensación tribal de la música. Claro, absolutamente. Oye, Carlos, ¿extrañáis lo presencial musical? Sí, claro, pues, cómo no, por lo mismo que te acabo de decir, pues, porque ahí aparecen esas sensaciones que te cargan tanto, pues, de tan buena energía y que nos hacen bien a todos, pues, sí. O sea, es compartir eso, sentir esas sensaciones es muy nutritivo para todos, pues, muy educativo para todos, no sé, y muy es como de aprendizaje también, te ayuda mucho a evolucionar y a entendernos. Claro. Dame un segundo, Carlos, porque hoy esta conversación tengo que agradecer a los auspiciadores que nos permiten, que nos dan la oportunidad de conversar, de juntarnos, de estar acá. Quiero agradecer a Pedidos Ya, pide lo que quieras, un vinilo de Carlos Cabezas, el que tú quieras. Resplandor, está re bueno, para que lo escuchen, chiquillos, pidan lo que quieran. Así que entren a la aplicación de Pedidos Ya y desde ya, en minutos, en tu casa. Pedidos Ya. También a PF, hablar de las ricas, de las salchichas PF y sus variedades, pavo, pollo, cerdo, sureñas tradicionales. Así que todo con PF, juntos saldremos adelante. Así que vamos, compañeros de PF, gracias por lo rico. Y también quiero agradecer a Acer Nitro en todo tipo de juegos y también en el trabajo, la estrategia que tomes para subir de nivel es fundamental. Abre el camino hacia la victoria y mezcla tu pasión por el gamer con la comodidad de trabajar desde tu casa. Notebook Gamer Acer Nitro 5. Todo el rendimiento que necesitas para tu home office y juegos favoritos. Así que con Acer, haz de tu casa tu oficina favorita. Gracias a Acer, gracias a Pedidos Ya, gracias a PF por darnos el espacio para conversar. Y gracias también, y por supuesto, a ti, señor Carlos Cabezas. Ya, pues gracias, Carlos, por la invitación. Sí, te produce pudor cuando te dicen maestro, las nuevas generaciones. Sí, absolutamente. Sí, pero nada, o sea, se le ve como cariño nomás y el cariño es bueno. Sí. Sí, absolutamente, bienvenido. Carlos, te agradezco mucho la conversación y nada más, feliz de haber estado contigo en este momento y te deseo lo mejor para lo que viene, lo mejor también para esta hermosa canción que hiciste, Nadie sabe que estoy aquí, que le está yendo espectacularmente bien y ojalá tenga muy bellas noticias muy pronto para todos nosotros. Y gracias por tu música, gracias por tu espacio, gracias por tu conversación y gracias por ser parte ya de la historia de este país. Gracias a ti, gracias a ti. Un abrazo grande, compañero. Cuídate. Abrazos. Mucho. Chao. Y gracias a todo esto ha sido Qué Bueno Verse. Nos vemos muy pronto en una nueva conversación aquí en Qué Bueno Verse.